El ejercicio 3 de la parte descriptiva del examen de 13 de julio del 15 dice que en la hoja notas del fichero en cuestión aparece la nota numérica y la calificación cualitativa obtenida en un examen junto con el sexo de los alumnos de salud. Primero pregunta que la mitad de los alumnos tiene una nota superior a. Lo que me está pidiendo es cuál es el valor de la mediana. Sería hasta ese valor estar a la mitad y a partir de ese valor el otro 50%. Bien, si nos vamos a los datos, entonces ahí si queréis componer igual a mediana, habría otras formas posibles, pero componer igual a mediana del vector, marco ahora el vector de las notas. Ya sabéis que esto incluso lo podéis buscar en el botón de funciones o como lo queréis poner. O si queréis ordenando los datos. Bien, la mediana sería 2,9. Bastante mal, pensando además que son datos reales, de una de las pruebas de estadística. O sea, la nota media, pues por el estilo, igual a promedio de, marcamos los datos, cierra paréntesis, pues por el estilo, 2,95. Bien. Dice, analiza con medidas de forma la distribución de la nota y comenta los resultados. Bien, medidas de forma. ¿Cuáles son las medidas de forma que nosotros hemos visto? Asimetría y kurtosis. ¿Dónde vemos asimetría y kurtosis? Pues en el apartado datos, análisis de datos, y entramos en estadística descriptiva. Y aquí ya sabéis, flecha roja para decir dónde están los datos. Puedo quedarme incluso con el nombre de la variable. He marcado todos los datos, otra vez a la flecha roja. Ahí que hay rótulos en la primera fila, marcamos y resumen de estadísticas. Aceptar. Bien, en los resultados que acabamos de obtener resulta que aparecen algunos de los valores que habíamos calculado antes, con lo cual no hubiese sido necesario, pero tampoco es problema. Tienes ahí la media, tienes ahí la mediana, me dan exactamente lo mismo que antes. Y luego los que nos interesan en este momento en concreto serían la kurtosis y el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría 0,36, asimétrica positiva o asimétrica por la derecha, mientras que la kurtosis es negativa, por lo tanto está menos apuntada que la distribución normal. Con esto estaría resuelto. Vamos ahora con un apartado de frecuencias. En el apartado siguiente dice qué proporción de alumnos aprueban la asignatura y es una frecuencia relativa. Entonces tendríamos que hacer una tabla similar a esa con las frecuencias de cada uno de esos pares. Vamos a los datos. Y entonces entramos en insertar. Ahí, insertar tabla dinámica. Vale, los datos están bien escogidos, le damos a aceptar. Y ahí ponemos el sexo. Lo que pasa es que mejor que esté en columnas, pues lo movemos al otro lado. Y la calificación. Y en la esquina inferior derecha podemos llevar cualquiera de las dos. Pues eso es la calificación porque me va a dar las frecuencias absolutas. Ahí tendría ahora mismo las frecuencias absolutas. En el enunciado lo que me pide son las frecuencias relativas. Primero, suspenso no está en su sitio, así que mejor si lo pasamos para arriba. Podemos ahí entrar en mover. Eso solo me lo ha subido una para arriba. En este caso podríamos incluso haber hecho desde el principio, mover al principio y ya estaría bien colocado todo. Vale. Y ahora, quiero frecuencias relativas. Las podríais calcular a partir de esa tabla, pero también le podemos decir a Excel que nos las calcule. Entramos en configuración de campo y entonces en mostrar datos como le vamos a decir que en porcentaje sobre el total general.
¿vale? Aquí tendrías las frecuencias relativas y conjuntas. ¿Qué nos pide? ¿Qué proporción de alumnos aprueba la asignatura? Bueno, pues la proporción de alumnos que aprueba asignatura, estrictamente aprobado sería esa celda, pero los que aprueban, los que no suspenden, sería la suma de esos tres, que sería el valor que aparece abajo. O uno menos el número de suspensos. Vale. Las dos respuestas nos hubieran valido. Entre los aprobados, ¿qué proporción son mujeres? Ahora me está pidiendo una frecuencia condicionada solo entre los aprobados. Entonces, le vamos a dar a proporción respecto de las filas. Con lo cual ahora estoy viendo respecto de aprobados. Vamos a ver, ¿qué proporción son mujeres? Bien. Estrictamente aprobados sería ese 57%. Si quieres hablar de todos, pues podríamos agrupar esas tres celdas. Le damos ahí a agrupar. Cierro donde pone grupo 1, pico ahí en el menos. Entonces la proporción de mujeres que aprueban sería esa cantidad que estoy señalando ahora. ¿Vale? También todo esto se podría calcular sumando las frecuencias sobre la primera tabla, la de las frecuencias absolutas. Por último, nos piden frecuencias relativas en función del sexo. De las calificaciones en función del sexo. Es otra condicionada ahora por el otro lado. Vale, voy a deshacer los cálculos anteriores que ya los he utilizado. Y entonces aquí vuelvo a ponerle, ahora en vez de condicionar por filas, voy a condicionar por columnas. Aceptar. Esas dos primeras columnas serían las que nos están pidiendo en nuestro enunciado. Ya estaría. Por último, que si la calificación y el sexo son variables independientes, justifica tu respuesta. Solo nos dice independientes. Para que sean independientes bastaría comprobar que la frecuencia conjunta es igual al producto de marginales. Puedo calcularlo sobre esa tabla, pero si queréis, casi que el cálculo más sencillo y el que hemos hecho habitualmente sería sobre la tabla de frecuencias absolutas. Entonces nos volvemos para atrás, deshaciendo los últimos cambios. Ahí estaríamos sobre las frecuencias conjuntas y entonces bastaría con comprobar si ese 50 es igual al producto de marginales partido del total de observaciones. Por ejemplo, para la primera. Y entonces voy a hacer ese producto igual a 106 por 67 por 67. Aunque la fórmula me esté saliendo muy larga, si la tuviera que copiar en otras celdas sería un problema, pero como no la tengo que copiar no pasa nada. He puesto por último partido de 146. No me da exactamente el mismo valor, por lo tanto no son independientes. Y no hace falta calcular más, no hace falta la chi cuadrado.